Muy bien, queridos hermanos, Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Estamos en la instancia final, hermanos. Lamentablemente no vamos a poder culminar con la porción completa. Esto que estaba previsto que sea un solo sermón se transformó en 2 sermones y yo por amor a ustedes preferí dividirlo en 2 porque si no nos iba a llevar mucho tiempo, porque claramente hay muchísimo de lo cual podemos hablar en este pasaje, hermanos, aunque no parezca eso a simple vista. Y bueno, mi tarea hoy es mostrarles que en los primeros 3 versículos ya nosotros podemos ser fuertemente, duramente confrontados a la luz de la Escritura y por supuesto animados también, porque eso es lo que ocurre cuando nos presentamos frente a la palabra de Dios. O sea que lamentablemente no vamos a poder cubrir el versículo hasta el versículo 8, pero vamos a leer el pasaje completo una vez más. Dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Fíjense qué interesante detalle. Y claramente ustedes ven que hay una serie de sujetos, vamos a llamarle de esa manera, que aparecen en la escena. Y claramente es preponderante la presencia de esta, o el protagonismo, vamos a llamar así, que tienen estas mujeres. Así que ahí va a estar puesta nuestra atención durante el sermón de hoy. Pero antes de entrar de lleno a eso, yo quisiera hacer memoria de lo que hablábamos el viernes con los más pequeños. Justamente nos preguntábamos si uno de los temas de los cuales hablamos, entre otras cosas, era precisamente, decíamos, ¿por qué nosotros podemos estar plenamente seguros de que el cristianismo es, si se puede decir de esta manera, la religión verdadera? Esa era la pregunta que hacíamos. Yo le decía, si sos un cristiano, sos la persona más privilegiada que hay en el planeta. Y eso derivó a este cuestionamiento, a este planteo. Y fue una linda discusión que se había generado allí. Pero yo creo que la respuesta es el episodio que se narra en este pasaje de Marcos, hermano. La respuesta a por qué nosotros podemos estar seguros de que estar en el cristianismo es estar en la verdad o es estar en la verdadera religión, si hablamos en términos seculares, la respuesta es una sola palabra y esa palabra es la resurrección. Resurrección. Si ya le agregamos otros términos es más de una palabra, pero es la resurrección de Cristo, hermanos. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que nos separa, en cierta manera, del resto de religiones. Es lo que nos distingue de las demás religiones, creencias y miles que hay en este mundo. Los cristianos, hermanos, nosotros estamos convencidos, afirmamos y proclamamos que Jesús es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Jesús es el Dios encarnado, que vino a este mundo con una misión en particular, con un objetivo claro, y ese objetivo, esa misión, era precisamente morir en la cruz del Calvario. Morir por pecadores. ¿Para qué? Para que a través de su muerte los miserables pecadores que Él iba a salvar puedan tener vida. Pero no solamente eso, sino que también nosotros afirmamos y creemos que al tercer día nuestro Señor Jesucristo vence la muerte
resucitando entre los muertos. Es decir, su tumba está vacía. Esa es la garantía de nuestra fe, de nuestra convicción. Nosotros creemos en Jesús porque Él ya no está más ni en una cruz ni en una tumba. Hoy vamos a hacer digna memoria de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros sabemos que uno de los pilares, de las columnas principales de nuestra fe y del Evangelio que proclamamos, es que Él murió, fue sepultado, pero resucitó, hermanos. La tumba de Jesús está vacía. Y eso representa la esencia de nuestra fe. Es decir, no creemos a lo pavote, no creemos en cosas que no tienen fundamento o sustancia, no. Nuestra fe tiene una sustancia y es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De no haber habido resurrección, hermano, no habría cristianismo o estaríamos engrosando la lista de aquellas religiones o creencias que siguen a un hombre común, corriente, que pereció en algún momento de la historia. La muerte de Cristo en la cruz habría sido cualquier otra muerte. Yo le dije siempre, cuando veíamos el escenario de la cruz de Cristo, le decía, hay muchos que se han crucificado. Hay muchos que al día de hoy se crucifican en ciertas celebraciones y demás. Pero la crucifixión, la muerte de Cristo en la cruz, tiene un sentido. Y tal vez 2 días antes no tenía mucho sentido, pero ahora sí que tiene sentido cuando leemos este escenario. ¿Por qué? Porque el que fue crucificado, dice ese ángel, lo vamos a ver semanas siguientes, que es un ángel, y vamos a ver por qué decimos que es un ángel, aunque ahí Marcos lo menciona como un joven que está allí, pero las características que se da de esta persona y el anuncio que le está diciendo está lleno de un contenido divino. Es Dios proclamando algo a estas mujeres que fueron. Pero no me quiero ir por las ramas. Esta escena, hermanos, el anuncio, la proclamación, ahora tiene sentido. Ahora le da un real sentido a lo que pasó 2 días atrás en la cruz del Calvario, hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría esperanza. No habría un evangelio que nosotros podamos predicarle al pecador que está condenado. Todo lo que proclamamos, todo lo que predicamos, todo lo que anunciamos, todo lo que aguarda nuestro corazón, está ligado a la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, ese sería como el capítulo por excelencia en el Nuevo Testamento, donde se trata y se habla en profundidad sobre el tema de la resurrección. Algunos en la iglesia de Corintio estaban influenciados por las filosofías griegas del momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos creyentes de la iglesia de Corinto? Ellos estaban negando la realidad de la resurrección del cuerpo del creyente, la resurrección corporal. Y lo que está en jaque acá es la resurrección de los cristianos, que la resurrección de Cristo vendría a ser la garantía de que nosotros vamos a resucitar con Él. Y dice Pablo, en el 1 Corintios 15, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y le pongo énfasis, hermano, porque Pablo no está diciendo esto de una manera muy tranquila. Hay un énfasis puesto en el pasaje, hermano. Pablo está confrontando lo que están creyendo esta gente. Y esa palabra que se repite, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, hace referencia a nos da a nosotros una idea de la confrontación que el apóstol está haciendo. Al punto que él dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Más fuerte todavía el lenguaje. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez, vuestra fe que es vana, no sirve. Algo vano no sirve para nada. Algo vano es carente de valor. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Vana es nuestra fe y ustedes están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, los que murieron en el Señor Jesús, listo, se terminó todo con ello. Y el verso 19 es muy claro, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que
durmieron es hecho. Versículo 19 y 20 quizás no es muy claro en la Reina Valera 60, quizás hay que darle una vuelta más. Pero cuando vamos a la Nueva Traducción Viviente, Pablo estaría diciendo esto: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, es lo que la Reina Valera 60 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si Cristo es lo único en esta vida, no en la que viene, entonces si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, dice la Traducción Viviente, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Se entiende? No somos las personas más privilegiadas del planeta si somos cristianos. Si Cristo solamente se reduce a esta vida, nuestra fe, nuestra proclamación, nuestra esperanza. Es decir, si mi relación con el Señor Jesucristo no traspasa la muerte, si todos los beneficios, hermano, de seguirle a Él se limitan a esta vida, al aquí y a la ahora, lo que Pablo está diciendo es, no hay seres humanos más dignos de lástima en este planeta, en este mundo, que los cristianos. Eso es lo que en pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo. Pero, hermanos, Cristo resucitó, dice el apóstol. Y Él es primicia de una gran cosecha. Él es el primero de muchos. Él es la primicia de una gran cosecha de resurrección, podríamos agregar allí a lo que Pablo está diciendo. Entonces, hermano, con esta introducción quiero convencerlos a ustedes de que la resurrección de Cristo es ese gran evento que sustenta nuestra fe y yo voy a agregar hoy nuestro amor por el Señor. Repito, es el gran evento que sustenta nuestra fe y nuestro amor por el Señor. Es decir, no solamente es un argumento para hacer apologética, para defender nuestra fe, para confrontar a un mundo incrédulo. No, la resurrección sustenta nuestra fe y sustenta nuestro amor por el Señor. Hay algo interesante, y ahora sí quiero ir de lleno al relato que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios. Hay un detalle no menor y tiene que ver con la narrativa que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen de la resurrección de Cristo. Nosotros sabemos que la muerte se narra en los 4 evangelios, la sepultura, se narra en los 4 evangelios, asimismo también la resurrección. Ahora, en cuanto a la muerte y a la sepultura, vos te vas a dar cuenta, cuando lees un relato, una narración y la otra, vos te vas a dar cuenta que cuando se trata de muerte y sepultura, hay detalles, hay muchos detalles. Y nosotros ya estudiamos muerte y sepultura del Señor. Y ustedes recordarán que lo que hicimos fue movernos entre un relato y otro. ¿Por qué? Porque el relato de uno complementaba el relato del otro y así sucesivamente. Ahora, cuando se trata de la resurrección de Cristo, hermanos, hay algo interesante y es que la situación cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos van a decir cómo fue que resucitó el Señor. Nosotros vemos cómo fue su muerte, cómo fue su sepultura, cuáles fueron los detalles, los eventos que fueron orquestados en la providencia del Señor. Pero cuando se trata de la resurrección del Señor no encontramos tantos detalles. Hay lujo y detalle cuando se trata de la crucifixión, por ejemplo, cuando se trata de que Él fue sepultado y vemos dónde fue sepultado, quiénes intervinieron para que Él fuera sepultado, etcétera, etcétera, lo vimos semanas atrás. Pero nosotros no encontramos ningún detalle de qué fue lo que sucedió en el momento mismo en que el cuerpo muerto de Jesús, que estaba dentro de esa tumba, cómo pasa la vida. No hay. No vamos a encontrar eso en la palabra de Dios. Y hago eco de lo que muchos autores entienden, o muchos eruditos entienden con respecto a esto, de que eso es una prueba visible, es una prueba contundente de que el relato de los evangelios, el relato que encontramos en la palabra de Dios, precisamente no pretende describir la resurrección como un hecho fantástico. O sea, Dios no le importó que el detalle de la resurrección quede plasmado en su palabra como algo espectacular, algo sensacional que genere impacto en los lectores o en la gente. No, lo que estos hombres estaban relatando
era la misma palabra de Dios, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos describieron lo necesario, lo fundamental del evento de la resurrección, pero me adhiero a lo que dice un autor: el Espíritu de Dios quiso poner, dice, un velo de misterio. O sea, el Espíritu de Dios quiso dejar plasmado en la Escritura cierto misterio de cómo fue que Jesús resucitó y los detalles que rodearon ese hecho milagroso, porque eso claramente fue un milagro. Aparentemente, hermano, por la luz que tenemos en las Escrituras, Dios no quería que nosotros supiéramos con detalle, no quería que nosotros nos enfocáramos en el fenómeno en sí mismo, sino más bien en el hecho en sí, en el hecho indiscutible, en el hecho irrefutable de que Jesús resucitó y de que Él venció la muerte. Cuando se trata de la cruz, nosotros vemos los hechos. Él fue golpeado, fue destruido, fue escupido, fue burlado, fue lastimado. Cuando se trata de la sepultura, vemos ciertos detalles que nos ayudan a comprender más. Pero cuando vamos a la resurrección, la atención está puesta en el hecho indiscutible. Él resucitó entre los muertos, dice el ángel que está allí. No se asusten, mujeres. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Y eso es una declaración, hermano, que Dios está haciendo allí. El que fue crucificado resucitó. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. No está aquí. Y eso es tremendo, hermanos. Ahora, lo que no deja de llamar la atención, y acá es donde todos juntos vamos a poner ahora nuestra mirada, es en la sencillez de Marco. Marco es el evangelista que nos da detalle, porque nosotros en muerte, crucifixión, sepultura, tuvimos que ir al relato paralelo de los evangelios. Este es un hombre que no nos ha dado mucho detalle. Y ahora, cuando se trata de la resurrección, parece ser que la sencillez es lo que distingue a este autor. ¿Por qué? Porque es increíble, hermano, cómo él va a presentar el milagro más extraordinario de la vida de Cristo. Repito, él va a presentar el milagro más extraordinario de una forma sumamente simple. ¿Y cómo lo hace Marcos? Él pone el foco, él pone la atención del lector, ¿dónde? En lo que sucede con un grupo de mujeres. Y es como que uno se pregunta ya a esta altura del libro, ¿seguís otra vez con las mujeres? En la crucifixión estaban las mujeres, en la sepultura estaban las mujeres. Ahora, en la resurrección, Marcos pone la atención de los lectores en un grupo de mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro a ungir, y acá viene el detalle, fueron a ungir el cuerpo muerto de Jesús, hermanos. Yo voy a repetir mucho eso en el sermón. Estas mujeres fueron a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Yo no quiero sonar irreverente con estas mujeres, porque ahora vamos a ver que ellas nos van a confrontar a nosotros. O sea, Dios les ha dado un lugar de privilegio en las Escrituras. Y ese lugar nos va a confrontar a vos y a mí. Nos va a mostrar nuestra vergüenza en cierta manera. Estas mujeres están enfrentando dolor, hermanos. Ellas siguieron a Jesús durante todo su ministerio. No es que están ahí de chusma, no es que están ahí para después llevar los chusmeríos al barrio de cómo murió el Señor. No, ellas siguieron y sirvieron, dice la Escritura. Entonces uno entiende por qué están al pie de la cruz, uno entiende por qué están allí observando lo que pasaba en su sepultura. Y uno entiende por qué ellas ahora de mañana, muy temprano, el primer día de la semana, se levantan para llevar allí, para ungir el cuerpo del Señor. Ellas están enfrentando dolor, estas mujeres están enfrentando incertidumbre, estas mujeres están enfrentando temor. Sin embargo, se levantaron muy temprano en la mañana, dice, con el solo propósito de hacer ¿qué cosa? Les dije antes, de ungir el cuerpo muerto de Jesús. Bueno, ahora se los digo con otras palabras. Ellas tienen el único propósito de seguir a un muerto sirviendo al Señor. Fíjense que la devoción de estas mujeres, hermanos, nos va a dar a nosotros un poderoso ejemplo de cómo el verdadero amor a Cristo
nos lleva a morir a nosotros mismos y a vivir para Él, incluso en los momentos más difíciles. No era fácil ser mujer en el primer siglo, hermanos. O sea, hoy esas mujeres que levantan sus voces a favor del feminismo tendrían que mirar el cristianismo y ver los tiempos de gozo y de paz que el cristianismo trajo a las mujeres en estos 2000 años que llevamos de historia. El cristianismo no somete a las mujeres, no, el cristianismo vino a dar libertad a las mujeres. Estas mujeres vivían en un primer siglo donde la mujer era un objeto prácticamente, inútil, donde la mujer era continuamente violentada por el hombre, por la sociedad. Por eso les digo, estas mujeres están en completa vulnerabilidad, hermano. No quiero meterme en ese detalle porque se nos iría mucho el tiempo. Pero estas mujeres están vulnerables y encima están sufriendo dolor y temor. Sin embargo, ellas están dispuestas a seguir sirviendo al Señor. El tema central de este pasaje, hermano, no es la tumba vacía solamente. Yo les dije, no hay grande detalle de ese evento magnífico de resurrección. Lo que se enfatiza es el hecho, Él resucitó. Ahora, el tema central es la tumba vacía, pero también a la luz del relato de Marco, es el impacto que tuvo Cristo en la vida de estas mujeres. Ese es el tema central, pudiéramos decir, de los 3 versículos, que es lo que vamos a ver hoy. Ellas no están impulsadas por conveniencia. No, ser mujer era complejo en el primer siglo. Ellas no están impulsadas por el reconocimiento o por la ambición. Estas mujeres tampoco iban a buscar un milagro, hermanos. Ellas iban a honrar al Señor pensando que Él aún estaba muerto. Ellas iban a ungir un cuerpo muerto. Y ese amor, hermano, y ahora vamos a ver, y yo voy a hablar mucho de amor hoy, ese amor en medio de la aparente derrota, en medio del dolor, del sufrimiento y de toda la incertidumbre que significaba que Cristo, su Señor, su Maestro, esté muerto, ese amor nos confronta y nos invita a nosotros a examinar nuestras propias motivaciones. Es decir, no te vas a ir de este lugar hoy sin examinarte. Siempre la Santa Cena nos lleva a examinarnos a nosotros. Bueno, hoy no va a ser la excepción, hermanos. Así que punto número 1, el único punto que vamos a ver hoy, es el amor de estas mujeres. El amor de estas mujeres, un amor que confronta, hermanos. Un amor que confronta, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes, alrededor de las 9 de la mañana, y muere 6 horas después, es decir, alrededor de las 15 horas, las 3 de la tarde. Marcos, en el capítulo 15, capítulo anterior, versículo 42, nos dice explícitamente que fue en la víspera del día de reposo que el Señor Jesús es sepultado. Nosotros semanas atrás vimos que los judíos, ellos no marcaban, no contaban los días como nosotros los contamos. Ellos no marcaban el inicio de un nuevo día a las 0 horas de la medianoche, no. Así lo hacemos nosotros. Ellos usaban un mecanismo o una forma que era la puesta del sol. Entonces, para ellos el nuevo día comenzaba con la puesta del sol, es decir, a las 18 horas en aquel lugar, 18, 19 horas. Claramente, la puesta del sol, en nuestro caso, puede variar en horario, pero para tener una dimensión, 18, 19 horas. Por lo que la víspera del día de reposo no es ni más ni menos que el día viernes entre las 15 y las 18 horas. Ahora, fíjense que para los judíos los nombres de los días giraban en torno al día de reposo. No había un lunes, martes, sino primer día, segundo día, tercer día, todo a partir del día de reposo. Al día viernes, lo que para nosotros es el viernes,
De manera particular ellos le llamaban, y lo vimos semanas atrás, el día de la preparación. ¿Por qué? Porque ese era el día en que ellos se preparaban para guardar apropiadamente el día de reposo. Un día que según la ley de Moisés no se podía ni siquiera trabajar ese día. En la porción de texto anterior, la última que nosotros vimos, observamos allí el escenario de la sepultura. Vimos este hombre, José de Arimatea, un hombre que amaba al Señor en secreto, un hombre que lo seguía en secreto, un hombre que formaba parte del Sanedrín. ¿Se acuerdan? Estoy refrescando memorias, hermanos. Se arma de valor, el viernes en la tarde va, se presenta ante Pilato, pide nada más y nada menos que el cadáver del Señor Jesús para colocarlo en un sepulcro que estaba allí excavado en la roca, dice Marcos 15:46. Y dice el texto que él manda a poner allí una gran piedra, a tapar. Esa es la gran piedra que estas mujeres se cuestionan y camino al sepulcro se preguntan, ellas se percatan de este problema. ¿Cómo vamos a mover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar? Hay un detalle importante, hermanos, que Marcos incluye en este capítulo, y es el detalle de estas mujeres, que eran mujeres que fueron fieles seguidoras del Señor Jesús, sirvieron durante su ministerio, yo les había dicho antes, en Galilea, se quedaron hasta el final de la crucifixión. Estas mujeres siguieron a José de Arimatea, también a Nicodemo. ¿Se acuerdan que vimos que más adelante se va a sumar Nicodemo? Ellas querían ver dónde iba a estar el cuerpo del Señor Jesús. Dice Marcos que ellas compraron especias para ungir el cuerpo. Claro, porque tiene sentido, porque el Sabbat, que era el día de reposo, no se podía hacer absolutamente nada. ¿Hasta qué momento? Hasta la puesta del sol. Entonces nosotros no está mal suponer que cuando concluye ese día, cuando se pone el sol, probablemente estas mujeres salieron a comprar especias aromáticas para ir en la madrugada del domingo a ungir el cuerpo del Señor. Ahora, ese acto de ungir el cadáver de un ser querido, el cadáver de Cristo en este caso, eso era algo que los judíos acostumbraban a hacer con sus seres queridos, con aquellas personas que ellos más amaban. Era lisa y llanamente una expresión de amor. Y el único detalle de este ungimiento era precisamente tapar el olor a descomposición del cuerpo. O sea, era dilatar, por decirlo de alguna manera, la descomposición o putrefacción del cuerpo. Ese era el objetivo. Ahora bien, hermanos, hay algo interesante en el relato que encontramos de estas mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a mujeres que querían tener la oportunidad de servir al Señor Jesucristo por última vez. ¿Quién era Cristo para ella? Era ese Maestro, era ese Señor a quienes ellas amaban con todo su corazón, a quienes le siguieron, a quienes le sirvieron durante su ministerio terrenal. Y ahora, en este último momento, o en esta última instancia, porque Cristo ya estaba muerto, y por lo que dice Marcos, estas mujeres no estaban esperando que Él resucitara. ¿Se entiende eso? Y ahí quiero poner la atención. Ellas van a ungir un cuerpo muerto, por lo cual ellas van a cumplir con algo típico de la tradición judía, que era simbólico del amor que se tenía por el cadáver. O sea, ellas no están esperando que Él resucitara. Por más detalle, salen temblorosas, se van. O sea, cuando ellas se encuentran con el Señor Jesucristo resucitado, que dicho sea de paso no lo encuentran a Él, sino a un ángel. Entonces, hay algo a tener en cuenta, hermano. Ellas no se acercaron a la tumba con la expectativa de ver a Cristo levantarse de los muertos. No, ellas fueron a ungir un cadáver. Y a pesar de haberle visto morir en la cruz, a pesar de haber visto todo el sufrimiento del Señor, estas mujeres claramente todavía amaban al Señor. Ellas amaban a Jesús. No tuvieron reparo en identificarse a los pies de la cruz, no tuvieron reparo en identificarse en el sepulcro y no tienen reparo en identificarse ahora, en el peor momento, por decirlo de alguna manera, en el momento menos oportuno. Ustedes imagínense el lío que se iba a generar
o el escándalo que se iba a generar cuando todos se enteren que Jesús ya no estaba en el sepulcro, no estaba en su tumba. ¿Ustedes recuerdan el escenario que rodea, los detalles que rodean este escenario? ¿Dónde están los discípulos? No están allí, con el corazón dispuesto, con la vida dispuesta a ungir al Señor. Los discípulos huyeron, hermanos. Los discípulos habían abandonado. Roma se había encargado de matar a Cristo como el peor de los criminales. Los líderes religiosos de la nación lo repudiaron como un blasfemo. Ahora, los discípulos huyeron, pero estas mujeres, estas discípulas, vamos a llamarle así, del Señor Jesús, todavía siguen siendo fieles a Cristo. Y fíjense que Dios recompensa la fidelidad de estas mujeres, escogiéndolas en cierta manera para que ellas sean testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús. Estas mujeres, dice el texto, que se levantaron muy temprano en la madrugada para ir a mostrarle a Cristo nada más y nada menos su amor, su devoción, ungiendo su cadáver. Y cuando van camino al sepulcro, se encuentran con este gran problema. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos ayudará? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, por si esto fuera poco, había una piedra que había que remover. Fíjense todos los obstáculos que rodean a la vida de estas mujeres. Ahora, estas mujeres no esperaron que apareciera un grupo de hombres. Estas son anotaciones personales, hermano, que me puse a meditar cuando leí este pasaje. Estas mujeres, Marco no menciona que ellas tuvieran la pretensión de que aparezcan hombres a ayudarlas. Simplemente se movieron a hacer lo que ellas entendían que tenían que hacer. O sea, ellas entendieron que tenían que hacer algo y eso fue lo que las movió. Ahora, el amor a Cristo fue lo que impulsó a estas mujeres a hacer lo que ellas están haciendo, a pesar del obstáculo que tienen enfrente, como por ejemplo una piedra que tienen que remover. Ellas no fueron por el camino fácil, hermanos. Y esto es interesante y ya quiero aplicar el pasaje en esta noche, hermano. Ellas no fueron por el camino fácil. Y yo pienso, cuando meditaba en esto, digo, todos tenemos que escuchar esto, lo que estamos acá, no importa tu condición, no importa tu género, una palabra muy de moda hoy. Seas hombre o mujer, no importa. Pero nosotros los hombres, a mí me pesa ser hombre y estar parado frente a un pasaje, porque los hombres acá huyeron. O sea, los discípulos del Señor huyeron. Todos tenemos que escuchar esto, pero especialmente las mujeres, porque son acá mujeres. Dios le ha dado un lugar de privilegio a la mujer al dejar registros y al elegir a estas mujeres puntualmente como testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Estas mujeres no tomaron el camino fácil, hermanos. ¿Y cuál hubiese sido el camino fácil para ellas? Es domingo, tal vez podemos dormir un rato más, podemos quedar un rato más en la cama. ¿Para qué vamos a ir temprano al sepulcro? Además, ningún hombre va a ir, son unos cobardes, todos huyeron, los discípulos del Señor. Encima Jesús está muerto. Hagamos tiempo, quedémonos un rato más, vamos más tarde. O no vayamos, hagamos otra cosa si ya está, todo se terminó. Ese hubiese sido el camino fácil, pero no es lo que estas mujeres pensaron. Estas mujeres, hermanos, decidieron amar a Jesús cuando no era emocionante hacerlo. En el momento en que ellas deciden mostrar amor, no era el momento más emocionante para un seguidor de Jesús o para una seguidora de Jesús. Estas mujeres decidieron amar a Jesús cuando tal vez no era el tiempo o la época más popular para hacerlo. Incluso decidieron amar al Señor cuando era peligroso. Decidieron amar al Señor cuando Él estaba muerto. O sea, seguir amándolo aún sabiendo que Él estaba muerto. Y eso a mí me confronta la realidad de estas personas, o de estas mujeres en este caso. ¿Por qué? Porque me lleva a mirarme a mí mismo, hermano. O sea, ¿cuál es el camino que yo estoy eligiendo sabiendo todo lo que sé que estas mujeres claramente no sabían? Imagínate si vos y yo no estaremos en una posición superior, en una condición superior al de estas mujeres. Ellas ni enteradas estaban
Cuando Dios decidió ponerlas como ejemplo para la posteridad y para los creyentes, ni enterados estaban que Jesús ya no estaba en la tumba. Pero nosotros sí estamos muy enterados de eso, porque nosotros conocemos, nosotros sabemos todo el desglose que les hice antes de la importancia de la resurrección y el impacto que eso tiene en la vida de los creyentes y lo que eso significa y el argumento y la garantía que eso es para nosotros en un mundo secular en el que vivimos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros sabemos en relación a estas mujeres. Yo me puse a pensar acá, por ejemplo, es fácil para nosotros venir a la iglesia, a adorar al Señor. Bueno, siempre digo lo mismo, pero el fin de semana estuvimos ahí visitando a nuestros hermanos en Buenos Aires y claro, uno no deja de sentirse incómodo viendo la realidad que viven ellos, totalmente diferente a la nuestra. Horas para viajar, para ir a una reunión. Estuvimos hasta las 11 el día sábado, el otro día a las 8:30 ya estaban de nuevo. 1 o 2 horas para ir, 1 o 2 horas para volver, y todas las dificultades que implica moverse en una gran ciudad día domingo, donde el transporte público no es el mismo que el resto de los días de la semana, en fin. Pero pienso, ir a la iglesia, estar con sillas cómodas, relativamente cómodas, aire acondicionado, cantar, adorar, cantar de la cruz de Cristo. O sea, eso es lo que nosotros hacemos habitualmente, hermanos. Y yo honestamente creo que nos queda cómodo venir a la iglesia. Para nosotros no es una molestia, un gran problema venir el domingo hoy a adorar a Jesús y a cantar y decirle cuánto amamos a Jesús. Ahora, el verdadero amor a Cristo, hermanos, es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad. El verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de confort, podríamos decir, como usamos ese término. Nuestra zona de confort para servirle a Él. O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a salir de su comodidad y de su seguridad? ¿Qué es lo que lleva a la persona? Es el amor por Cristo. O sea, es lo único que puede mover a una persona. Y este pasaje te obliga a examinarte a vos. ¿Te acuerdan lo que le dije antes? La sencillez. Porque Marco, en vez de poner el foco en lo extraordinario que está sucediendo, en ese milagro, él pone el foco en mujeres. Que a pesar del contexto y a pesar de todas las circunstancias que rodeaban la vida de esas mujeres, ellas fueron al sepulcro a ungir el cadáver del Señor. Ahora, eso te obliga a vos a examinarte con honestidad. Y la pregunta que me hice yo y que te la hago a vos es ¿por qué vos haces lo que haces? O sea, ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que vos estás haciendo hoy para el Señor? O sea, ¿es tu deber, vos tenés que hacerlo, o lo haces porque hay que hacerlo, sí o sí, o lo haces por un amor genuino, un amor sincero hacia tu Señor y tu Salvador? ¿Por qué venís a la iglesia los domingos? ¿Por qué venís a las reuniones de oración cada miércoles? ¿Por qué lo haces? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve a servir en tu iglesia local? O sea, ¿cuál es el motor? ¿Qué es lo que te mueve a reunirte, por ejemplo, con otro creyente para escucharlo, para guiarlo, para discipularlo? ¿Qué es lo que te mueve a salir de tu casa y juntarte con un hermano que necesita de tu ayuda? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque si es cualquier cosa menos el amor por Cristo y su iglesia, vos tenés que cambiar urgente las motivaciones de tu corazón. Porque el amor a Cristo es lo que debe ser el motor, podríamos decir, el motor predominante, el motor que impulsa, que mueve tu existencia en cada cosa que vos haces, cada cosa que haces. Repito, cada cosa. El ejemplo de estas mujeres que fueron al sepulcro al amanecer nos confronta con una realidad, hermano, que nosotros no podemos ignorar. El amor a Cristo siempre nos lleva a morir a nosotros mismos. Repito, estas mujeres ponen delante de mis ojos la realidad de que el amor a Cristo me lleva a morir a mí mismo. Estas mujeres, yo les dije al principio, no tenían ambición, no hacían algo por conveniencia.
por reconocimiento. Ellas fueron impulsadas por su amor a Cristo, por su amor a su Señor, a su Salvador. Ellas no comprendían claramente, por la luz que nosotros tenemos, no comprendían completamente lo que estaba pasando. Ahora, su devoción llevó a buscar a Jesús aún en su muerte. Fíjense el amor de estas mujeres que aún en la misma muerte de nuestro Señor los llevó a buscar, a servirle. Estas mujeres hicieron lo que hicieron pensando que Jesús estaba muerto. Y eso no es un detalle menor para vos, que vos sabés que Jesús no está muerto. ¿Se entiende? Vos sabés que Jesús no está muerto. El apóstol Pablo, hermano, entendió de manera profunda esta verdad porque él dijo, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Cuántas cosas? Y dicho en la boca del apóstol Pablo, se entiende el peso que tiene esto. Porque no lo está diciendo un 4 de copa. No, lo está diciendo el apóstol Pablo. Un hombre que fue formado como el mejor entre los judíos. Y hay todo un desglose en los versículos anteriores que no viene al caso leerlo. Pero él está mirando todo lo que él viene y él dice, si alguien tiene algo de qué jactarse, yo puedo jactarme por esto, esto y esto. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Saben qué? La he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, vos querés ver, porque suena muy trillado el amor a Cristo, pero vos querés ver cómo se ve el amor a Cristo, así se ve el amor a Cristo, como dice Pablo. O sea, esto hace el amor a Cristo. De que todo lo que era ganancia, todo lo que era excelencia, ahora es basura, es pérdida. Y yo me pregunto, ¿yo podré decir lo mismo que Pablo? O sea, ¿será que yo llegué a un punto en mi vida de considerar todo como pérdida, como basura, comparando eso con el valor de conocer a Cristo y de amar a Cristo? Es el planteo, hermano, de fondo. O sea, estas mujeres llegaron a un punto de ver todo como basura. O sea, desde el día anterior, lo que ganaba allí terreno en su corazón era comprar especias aromáticas para el otro día levantarse, ni bien salga el sol, e ir a ungir un cuerpo muerto. O sea, y Pablo entendió eso. Pablo entendió lo que es amar a Cristo, hermano. El amor de Cristo nos controla, dice el apóstol Pablo, a los corintios. Otro ejemplo. Y ahora quiero ver una serie de aplicaciones, hermano. El amor a Cristo nos controla. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La Biblia de las Américas, el lenguaje actual, dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente dice, el amor de Cristo nos controla. Pensando esto, ¿qué cosa? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello, hermano. O sea, si querés hacerte un tatuaje, este tatuaje es válido. Sí, ¿sabés por qué? Grabátelo, tatuátelo, no sé dónde sea. Porque vos vivís en un mundo que te va a decir lo contrario a esto. Y Pablo está diciendo, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. El verdadero amor a Cristo, hermano, no nos deja vivir para nosotros mismos. Repito, el verdadero amor, no es esa nata, ese vendehumo, ese amor vendehumo, no. El verdadero amor a Cristo no nos deja vivir para nosotros mismos. Nos domina, dice Pablo, nos transforma, nos lleva a dejar de pensar en nuestras comodidades. Eso hace el verdadero amor a Cristo. Nos lleva a dejar de pensar en nuestras preferencias, en nuestras necesidades. El verdadero amor a Cristo nos lleva a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Lo dice la Escritura, aquel que murió y resucitó por ellos. La mayor lucha de nuestra vida, ¿saben cuál es? No es el diablo. El diablo ya está vencido. O sea, el diablo es un enemigo que está derrotado. El Señor Jesucristo venció los poderes de la muerte, del diablo, del mismo infierno en la cruz del Calvario. O sea, la tumba vacía es la prueba de que el Señor venció la muerte. El peor enemigo
la mayor lucha de tu vida, ¿sabes cuál es? Es el amor propio. Nos amamos demasiado, por eso Dios resumió todo, amá a Dios y amá al prójimo. ¿No te parece extraño o raro? O sea, que todo el mandato más grande tenga que ver con amor, pero en ningún momento estoy yo metido en la ecuación. O sea, es amar a Dios y amar a otro que no sea yo. O sea, ese es tu prójimo. Nosotros vivimos en una cultura, hermano, que nos dice, tenés que cuidar de vos mismo primero. O sea, vos tenés que perseguir tu sueño, vos tenés que pensar en vos, tenés que dejar de sufrir. El peor eslogan que nació en el mismo infierno, dejá de sufrir. Vos merecés ser feliz, dejá de renegar. Vos no tenés que pensar tanto en otros, tenés que empezar a pensar un poco más en vos. Eso no proviene de Dios, hermano, eso proviene del diablo, del mismo infierno. El mensaje que viene de Dios es el que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el mensaje que viene de Dios, hermano. El llamado de Cristo es claro y es completamente opuesto al llamado que este mundo hace de las personas. ¿Cuál es el llamado del Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Lucas 9:23. El peor enemigo, hermano, el amor propio. Vos estás lleno de amor por vos. El Evangelio nos llama a luchar contra el amor propio, hermanos. ¿Querés saber cuál es el antídoto para luchar contra el amor propio? El glorioso Evangelio de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de pensar en nosotros mismos? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de pensar en nosotros mismos? Porque el amor propio es la raíz de nuestro pecado. El amor propio es el origen. Ahí está arraigado el pecado, ese veneno que se llama pecado que corre por nuestras venas, hermano. En el jardín del Edén, ¿qué hicieron Adán y Eva? Ellos buscaron exaltarse a sí mismos. Y desde ese momento nosotros hemos heredado ese deseo egoísta de vivir para nosotros mismos. Entonces, primero y principal, es importante que vos entiendas que vos sos tu peor enemigo, o sea, el amor propio. Ahora, segundo, tenés que entender de que la raíz, esa es la raíz de tu pecado y de todos los demás pecados que inundan nuestra vida y que nos llevaban a una condenación eterna. Sin embargo, Cristo Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. El Evangelio, hermano, nos llama a luchar contra el amor propio. El Evangelio nos llama a algo totalmente diferente, que no es el amor propio. Y miren este paralelismo. ¿Qué pasa con el amor propio? El amor propio te dice, viví para tu comodidad. Eso es el mensaje que nace de tu corazón, esa fábrica de engaño que tenemos dentro. El amor propio nos lleva a evitar cualquier sacrificio. ¿Sacrificio? No, yo no quiero sacrificio. ¿Dificultad? ¿Incomodidad? No. El amor propio me lleva a buscar lo más fácil, lo que es placentero, lo que es conveniente. Así funciona el amor propio. Ahora, el amor a Cristo nos dice, entregá tu vida por amor a Él y a otros. O sea, entregá tu vida por amor a Él y a otros. En eso se resume la ley de Dios. Jesús nos enseñó, hermano, que el verdadero amor implica sacrificio y servicio. O sea, Jesús nos enseñó que el peor enemigo es el amor propio, porque tiene su origen en el mismo infierno. Esa idea de vivir por mi comodidad, esa idea de buscar la gloria sin sacrificio. No, Jesús nos enseñó que el amor implica sacrificio y servicio. Marcos 10:45, el corazón de este evangelio que estamos estudiando. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Las mujeres que fueron al sepulcro, hermanos, ellas no pensaron en su comodidad. Ellas no pensaron en los peligros que como mujeres podían enfrentar por estar metida ahí en el sepulcro ungiendo el cuerpo muerto de Jesús. No, su amor las llevó a actuar con valentía, a pesar del contexto, a pesar de la circunstancia. El amor propio nos dice, tenés que hacer lo que te hace feliz. Tenés que hacer lo que te hace bien. O sea, eso te dice el amor propio. El amor propio gira en torno a la búsqueda de la felicidad.
El amor propio pone la búsqueda de nuestra felicidad temporal, la pone en el centro de nuestra vida. Si la tenés por ahí medio de los costados, el amor propio la pone en el centro de tu vida. Te impulsa a perseguir tus metas, tus sueños. Abrí la red social y empezá a ver. Decime si esto no te suena a basura. Seguí tus sueños, seguí tus metas. Bueno, hablábamos con Mario hace poco. El fin es la meta. No sé cómo era una frase que Mario me compartía. Seguí tus metas, tus placeres. No importa si eso contradice la voluntad del Señor. Seguí. Eso hace el amor propio, hermano. ¿Querés ejemplo de eso? Tomá decisiones basadas en tus emociones, en tus deseos. Tomá decisiones. Vos sos el dueño de tus decisiones. A expensa de lo que diga la palabra de Dios, no, vos tomá tus decisiones. Perseguí tus metas personales. Y tengo que considerar si eso trae gloria a Dios. No importa la gloria de Dios. Lo que importa es tu bienestar, tu felicidad. El amor a Cristo, ¿sabés lo que te dice? Buscá lo que glorifique a Dios. El amor a Cristo te dice, buscá lo que dé gloria a Dios. Para eso existí en este mundo. Vos no existís para vos mismo. Es una mentira del diablo. O sea, vos existís para traer gloria al nombre de Dios. Buscá lo que glorifique a Dios, aunque eso implique sacrificio, aunque eso implique servicio. El amor a Cristo nos llama a negar nuestros deseos egoístas, hermanos, y a buscar no mi gloria, sino la gloria del Señor. Incluso si eso significa renunciar a lo que este mundo le llama felicidad. O sea, es una contradicción de términos que nosotros estemos enfocados en hallar la felicidad, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez el plan de Dios para tu vida implique infelicidad. ¿Se entiende? O sea, entonces yo no voy a buscar la felicidad como meta. No, es el amor propio me lleva a buscar todas esas pavadas. Pero, repito, y cuando hablamos de sufrimiento siempre decimos lo mismo. O sea, yo me tengo que levantar hoy con la expectativa de que tal vez yo tenga que sufrir. Y eso sea parte de la voluntad del Señor, hermanos. Mateo 16, 24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te das cuenta cómo actúa el amor a Cristo? El amor a Cristo tiene que ver con eso, con negarte a vos mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Vos te imaginás? ¿Cómo podemos predicar felicidad cuando quien es el eje central de nuestro mensaje, lo que menos vemos en él fue la búsqueda de la felicidad? O sea, Cristo Jesús, Cristo y este crucificado, ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Ahora, Jesús no buscó su propia felicidad cuando enfrentó la cruz del Calvario, hermano. ¿Qué buscó él? Buscó glorificar al Padre, aún sabiendo lo que venía, aún sabiendo que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Él buscó traer gloria al Padre. ¿Y qué más buscó? Salvar a pecadores como nosotros. O sea, no buscó felicidad. El amor a Cristo, hermano, no es solo una emoción o un sentimiento. Y estas mujeres lo demostraron. No se trata solo de emoción y de sentimiento. Se trata de hechos que hablan más que nuestras palabras y que nuestras emociones. O sea, el amor a Cristo tiene que ver con una entrega total de nuestras vidas, tal como hicieron estas mujeres. El amor a Cristo implica morir a nuestras metas egocéntricas. El amor a Cristo implica morir a nuestros intereses personales. Nuestra vida está llena de intereses personales, hermanos. Estas mujeres se levantaron temprano, dejaron su descanso, sus preocupaciones, vaya a saber, sus esposos, sus hijos. Se fueron al sepulcro con un solo propósito: honrar a Cristo, servir a Cristo. La pregunta de rigor: ¿vos estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus comodidades, tus planes, tus intereses personales, tu amor, tu felicidad, todo por amor a Cristo, por amor al Señor? El amor a Cristo implica poner nuestra confianza, hermano, en un solo lugar. ¿Y dónde es ese lugar? En esa obra redentora, en la cruz del Calvario. Allí, el amor a Cristo implica poner ahí nuestra confianza, nuestras convicciones, nuestras esperanzas, nuestra mirada, nuestros ojos. La razón por la que nosotros podemos vivir, hermanos, en amor y en obediencia a Cristo es por lo que hoy vamos a recordar. Es por su obra redentora en la cruz del Calvario.
En la cruz de Cristo se logró algo que nosotros jamás hubiésemos podido lograr por nuestros propios medios. ¿Saben lo que se logró en la cruz del Calvario? Reconciliación con Dios. Mirá si tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en ese solo lugar. Nunca te hubieses podido reconciliar con Dios si no hubiese sido por Cristo, por los méritos de Cristo. Entonces, ¿te das cuenta por qué el amor a Cristo implica mirar la cruz? El Evangelio nos libera del amor propio, hermano. El Evangelio nos libera del amor propio. El Evangelio nos libera de vivir centrado en nosotros mismos. ¿Y el Evangelio a dónde nos lleva a poner nuestra mirada? ¿Qué es lo que nos recuerda? Que nuestra aceptación delante de Dios no depende de lo que yo haga, o de lo que yo sienta, o de lo que yo pueda lograr. No, depende de lo que Cristo ya hizo. La aceptación delante de Dios depende de los méritos perfectos de Cristo. Él vivió una vida perfecta. Siempre decimos eso. Y lo vamos a recalcar hasta el día que nos vayamos de este mundo. Cristo vivió una vida perfecta. Yo nunca voy a poder vivir esa vida. Él murió la muerte que yo merecía. Y hoy estamos viendo que al tercer día Él resucitó de los muertos. Y dijimos al principio, esa es la garantía de mi fe. Esa es la garantía de que un día yo voy a resucitar con Él. Sin ese evento no hay mensaje que predicar. No hay amor que valga. No hay amor que valga. No hay evangelio que podamos proclamar. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No te parece extraordinario, hermano? En Cristo no tenemos necesidad de ganarnos el favor de Dios. O sea, yo no tengo necesidad de ganarme el amor de Dios. El glorioso evangelio de la cruz de Cristo nos quita la carga, hermano, de tratar de ser lo suficientemente buenos. Nos libera, nos deja libre para amar y obedecer a Cristo. ¿Por obligación? No. Por gratitud, no por obligación. ¿Por qué? Porque la cruz te dice, ya sos aceptado en Cristo. O sea, si te arrepentiste y pusiste tu fe allí, la cruz es un mensaje que se proclama a los cuatro vientos, ya fuiste aceptado en Cristo Jesús. Y si ya soy aceptado por Dios en Cristo, yo no necesito buscar la aprobación, yo no necesito defender mi ego, yo ni siquiera necesito vivir y luchar por metas, objetivos egoístas. No, yo puedo entregarme en amor y en servicio sin miedo a perder algo. ¿Por qué? Porque todo lo que necesito yo ya lo tengo en Cristo. ¿Te das cuenta? El amor a Cristo es el antídoto para el amor propio, para erradicar esa basura de nuestra vida, hermanos. Conclusión. Yo no sé vos, pero el amor de estas mujeres, como les dije antes, no sé a vos, pero a mí sí me confrontó duramente. ¿Por qué? Porque la exhortación de Dios, la exhortación del día de hoy a la luz de su palabra es clara. Tenés que dejar de vivir para vos mismo. Tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos. Esa es la esencia de lo que significa amar a Cristo. Si vos seguís aferrado a tu comodidad, a tus deseos egoístas, a tus planes personales, entonces estás viviendo para vos mismo, no estás viviendo para Cristo. El llamado del Evangelio es claro: arrepentite de tus pecados, poné tu fe en Jesucristo, deja todo, perdelo todo y sígueme, dice el Señor. Seguí a Cristo. El título del sermón: Jesús, el Rey resucitado, la promesa cumplida. Lo vamos a desarrollar en las semanas siguientes, pero Jesús es ese Rey que resucitó y que cumple sus promesas. Por lo cual Él merece no una parte de tu amor, Él merece todo tu amor, toda tu devoción, toda tu vida. Él no murió y resucitó para que vos sigas viviendo en tus términos. No, yo voy a vivir la vida en mis propios términos. No, eso es basura. O sea, vos tenés que vivir en los términos que Dios estableció. Por eso vos tenés que examinar tu vida hoy. Vos tenés que examinar tu vida ahora. Vos tenés que identificar ahora qué áreas de tu vida estás reteniendo en cierta forma. ¿Se entiende? Identificá ahora. Este es el momento que vos te examines. A ver qué áreas estás reteniendo y que no le has entregado completamente a Cristo. Porque si hay áreas así en tu vida, urgente, rendite, dejá de perder para ganar, es lo que dice la Escritura.
¿Tu vida diaria refleja que amás más a Cristo que a vos mismo? Esa es una pregunta que tenés que hacerte. Los que viven al lado con vos, los que están al lado tuyo, ellos pueden decir, esta es una persona que ama más a Cristo que a sí mismo. Porque se ve, se evidencia eso. O sea, los que están al lado tuyo en la iglesia local, o sea, pueden decir, yo voy a imitar a esta persona, porque esta persona está amando a Cristo y yo quiero amar a Cristo como él o ella lo ama. Porque yo miro su vida y yo identifico mi vida, que hay un montón de cosas que yo tengo que cambiar todavía. Mirá la cruz, mirá el sepulcro vacío, hermanos. Contemplá al Rey resucitado, que cumple su promesa, que lo dio todo por vos. Abandoná tu amor propio, dejá tu amor propio a los pies de Cristo. Decile, Señor, mi vida es tuya. Así decile, Señor, mi vida es tuya. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo te pertenece. Nada me pertenece. Vos fuiste comprado a precio de sangre, hermano. Si vos sos de Cristo, fuiste comprado a precio de sangre. Nunca olvides, a Judas, el amor propio, ¿sabe a dónde lo llevó? A la muerte. A Judas el amor propio lo llevó a la muerte. Pero a estas mujeres, el amor a Cristo las llevó a una vida de servicio, mientras vivieron en este mundo. Y cuando murieron, el amor a Cristo las llevó a la vida eterna. Amén.